Y vamos entonces en consecuencia con el diputado Jorge Romero Herrera. Gracias. Adelante, diputado, muy buen día. Muchas gracias, Omar. Buenos días, antes que nada, compañeras, compañeros. Obviamente me sumo a la bienvenida institucional que como diputadas y diputados hacemos a las ministras Yasmín Esquivel Loreta Ortiz, también mi maestra, al ministras y ministro Javier Lainez, coincidiendo en varios puntos con mis aliados, coordinadores del PRD y del PRI. Primero, nosotros también reconocemos este esfuerzo por parte de la Junta de Coordinación Política. Esa es la esencia de la Junta de Coordinación Política, convocarnos a escuchar todas las voces, pues no hay duda, más allá de los colores, más allá de las cromáticas, este es un ejercicio que hemos tenido con el INE, con el Tribunal Electoral, y que evidentemente con la Suprema Corte de Justicia es crucial para la vida republicana en este país. Coincido también con mi compañero coordinador Luis Espinosa y con Rubén en que ojalá y se puedan dar subsecuentemente encuentros con el resto de los ministros y ministras de la Suprema Corte para tener una visión pues integrada por completo. Pero por supuesto que a nombre de Acción Nacional damos primero la bienvenida. Y nosotros, ¿qué par de ideas queremos compartir? Miren, primero, nosotros estamos absolutamente conscientes que no hay una sola institución humana que no vaya evolucionando, que no vaya cambiando, porque la humanidad en sí va evolucionando. Como bien dijo el diputado presidente de Puntos Constitucionales, nada puede estar escrito en piedra, porque nosotros avanzamos. Y por lo tanto tenemos que ir avanzando en la regulación de nuestras instituciones. Por supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo el Poder Judicial. Pero nosotros creemos que ese proceso de ir reformando y de ir evolucionando debe de ser el producto de una gran dialéctica, Nosotros en el PAN no vamos a despreciar el ejercicio que Morena realizó en conversatorios. Simplemente consideramos que debe de ser apenas una porción de una dialéctica mucho más amplia, que incluya no solamente los demás grupos parlamentarios, sino que incluya las voces del Poder Judicial, no solo de ministras y ministros, pues de magistrados de circuito, colegiados de juzgados de distrito, incluso de los tribunales superiores de justicia de las entidades. Y por supuesto las miles de voces de la academia y de las barras, para que realmente lleguemos a un producto, insisto, sintético, dialéctico, integral, no solamente con una visión de saque. Pero lo más importante, nosotros creemos que una reforma debe de ser producto de una actualización de las instituciones según su contexto. Lo voy a decir sin afán, porque nunca descomponemos, señoras ministras y ministros, el ambiente en esta Junta. Nunca. Ni con Gerardo Fernández Noroña se descompone, que es nuestro gran hermano, ¿eh? Nunca descomponemos el ambiente en esta Junta, pero sí quiero decirle, una reforma, y sobre todo el Poder Judicial, tiene que ser producto de un ejercicio dialéctico. No puede ser el producto de un arranque, o de un capricho, o de un enojo, y mucho menos de una sola voz, por más importante que sea esa voz, porque podrá haber una voz que titule al Poder Ejecutivo, pero aquí hay 500 voces de legisladoras y legisladores, y hay 128 más en el Senado. Insisto, tiene que ser la suma de muchas voces, y nosotros no creemos que se considere como necesidad de actualización reformar a la Suprema Corte, a partir de que la Suprema Corte comenzó a resolver temas que disgustaron. Digo, para hablarnos, pues con claridad. Nosotros, yo para concluir diría esto, en Acción Nacional siempre vamos a defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siempre, porque es una institución constitucional y el PAN siempre habrá de defender a las instituciones constitucionales y a la Constitución. Pero también lo decimos, con algunas conclusiones que se llegaron del conversatorio coincidimos como Acción Nacional, las consideramos lógicas y con otras no, pues es que así, eso es la dialéctica. Con otras conclusiones simple y sencillamente no coincidimos. Pero creemos que lo peor que le puede pasar a la Suprema Corte de Justicia es su politización. Tenemos que entrar esa reforma sin politizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las decisiones que les tocan. Yo me imagino lo que tienen ustedes sobre sus hombros.
y más en una legislatura en donde como nunca antes hemos mandado acciones de inconstitucionalidad. Pues no es que ustedes quieran resolver en uno u otro sentido, es que es su deber y tienen que resolver en uno u otro sentido. Y no podemos las partes políticas que nos gusta una resolución o disgusta una resolución, cargar contra quien tomó esa resolución. E igual lo quiero decir, es igual de bajo, es igual de injusto atacar no solo a la institución, sino a algún ministro o a alguna ministra en lo particular por cuestiones políticas. Lo que tenemos que hacer, a nuestro juicio, es respetar nuestra división de poderes, respetar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la representante y como la cúspide del Poder Judicial, y avancemos en un camino de reformarla, pero con un sentido de concordia e, insisto, de hacerla evolucionar con ni un solo gramo de cromática en nuestras decisiones que no sean por el país. Es cuanto. Marco Antonio Mendoza Bustamante. Vamos a escuchar al diputado Jorge. No. Va el diputado Elías Licha. Adelante, diputado. Muchas gracias, señoras ministras, señor ministro. Nuevamente sean bienvenidos a esta Junta de Coordinación Política y a la Cámara de Diputados. Celebro el diálogo al que ha convocado el presidente de esta Junta. Creo que independientemente al tema que dé origen en el grupo parlamentario del PAN, siempre celebramos la oportunidad del diálogo, el diálogo franco, institucional, y por lo tanto hacemos extensivo a todos los integrantes del Pleno de la Suprema Corte nuestro respeto institucional, nuestro respeto a la división de poderes, nuestro respeto al trabajo que todos los días realizan. Dicho esto, entro en materia, empezando por solicitar al señor ministro Lainez comunique también a los integrantes del Pleno que las conclusiones que han sido entregadas forman parte del ejercicio de un grupo parlamentario, es decir, no son conclusiones ni de la Cámara de Diputados ni de todos los grupos parlamentarios. Poniéndolo en esa dimensión, creo que abona a que este diálogo continúe, porque para el PAN el punto de partida para cualquier reforma tiene que ser un diagnóstico oportuno. Es decir, para nosotros el hecho de que una persona, sea quien sea el presidente de la República o sea un legislador, un día distinga que es necesaria una reforma, puede ser respetable, pero que quede claro, el PAN ni reformamos a la ligera, ni nos aligera el Poder Ejecutivo a reformar. El diagnóstico que nos tiene que mover como punto de partida es la reforma de 2021, es decir, no puede haber nueva reforma sin una justa evaluación de lo que ya reformamos. Hay que recordar que apenas hace 2 años se decía que se hizo la reforma más importante en los últimos 30 años y que incluso esa reforma, que fue construida durante meses por todos los grupos parlamentarios, lamentablemente generó división y se dinamitó de último momento por un artículo transitorio que, lejos de buscar la elección popular de los integrantes de la Corte, buscaba prolongar el mandato de quien ejercía la presidencia bajo la premisa de que era tan importante y tan relevante esa reforma que llevaría al menos 2 años en implementarla. Es decir, estamos todavía en esos 2 años y creo que el punto de partida más importante que podemos tener en el diálogo constructivo entre los dos poderes es evaluar en dónde está la implementación de esa reforma, cuáles son los avances y cuáles han sido las consecuencias exactas de lo que hemos aprobado. Para nosotros es también de vital importancia el proceso en el que se ha iniciado desde las cámaras y particularmente en los estados para la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. También requerirá de un esfuerzo sumamente importante y también será un tema a reflexionar en el próximo presupuesto, es decir, ya aprobamos un nuevo código, pero tenemos que dar las herramientas a los estados para que esa implementación sea exitosa y las opiniones y participación de las señoras ministras y señores ministros con oportunidad será de vital importancia para que sea una reforma exitosa.
Por supuesto que coincido con los comentarios que también ha hecho el ministro Lainez sobre la atención y disposición que debemos de tener todos para atender los temas de justicia locales, que son uno de los grandes pendientes que tiene el sistema de justicia en el país y que lastima mucho a esa implementación vertical y transversal que se necesita en nuestro país. No abundo mucho más porque creo que este diálogo, insisto, tiene que ser el punto de partida para una comunicación constante, pero insisto, teniendo como inicio la evaluación sobre lo que se ha reformado, entender cuáles han sido de manera concreta los aciertos y qué es lo que podemos mejorar desde el Poder Legislativo para que esa implementación sea exitosa, para que esa reforma calificada como la más importante en los últimos 30 años sí lo sea, y no necesitemos estarnos inventando nuevos temas cada 2 años, sino llevar a cabo con éxito lo que en su momento construyó consensos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Elías Licha.